que no se te escuche el ruido de aquí. Ok, de todas maneras, cuando quieran intervenir, me paran y tal, porque si no yo les voy a dar corrido. Gracias. Okay. Entonces, bueno, dedicado a ustedes, las experiencias paisajeras entre montes y espinas, que al fin y al cabo es un poco de lo que hemos estado trabajando. Generalmente la aproximación de esta charla fue diseñada para que fuera desde la escala territorial hasta la escala de espacio urbano. Sin embargo, el proceso en el que me envolví en todos estos proyectos no fue así. Y luego les cuento por qué. Pero bueno, para efectos didácticos vamos a empezar por la escala regional. Esta es la cuenca del lago de Maracaibo, que como saben, Venezuela, nuestro estado está aquí al norte de Sudamérica. Y el lago de Maracaibo es como el Caribe entrando dentro del continente, ¿no? Y eso es uno de nuestros puntos de estudio, de nuestros centros de estudio. Este trabajo fue desarrollado dentro de Botanical City, una sociedad de la que formaba parte, y es un trabajo que comenzamos en el 2019 y está abierto para todas las investigaciones que pueden haber a partir de allí. En esta, aquí, bueno, mostrarles un poco la relación del lago. Es un lago que se abre, no es un lago cerrado, es un lago que se abre al Golfo de Venezuela y de allí al Mar Caribe, muy cerca de ustedes, como habíamos comentado, y como se puede apreciar, con diferentes tipos de formaciones ecológicas, pues tenemos desde en la península de La Guajira, desde el bosque xerofítico, la cordillera de los Andes cruza y se convierte en la Sierra de Perijá, que también es a partir de allí donde bajan todos los ríos que drenan hacia el lago de Maracaibo. Y justamente en esa cuenca es cuando los Andes, la cordillera de los Andes se divide, se convierte de un lado con nuestra divisa con Colombia en la Sierra de Perijá, y hacia el otro lado esa cordillera se convierte en cordillera de la costa, que es la que luego llega a terminar en el Cerro del Ávila, que es el cerro que divide el Valle de Caracas del Mar Caribe. Entonces, bueno, entendiendo un poco esto, bueno, también vemos, como comenté, desde el desierto de la península Guajira, las montañas que lo están bordeando, hasta ciénagas como la ciénaga de Juan Manuel, que está ubicada al sur del lago, que es muy reconocida pues porque se genera un fenómeno atmosférico, que es una serie de relámpagos que se llaman los relámpagos del Catatumbo. Un poco para darles noción de todo esto. Entonces, dentro de esta aproximación territorial, era muy importante mostrar todas las problemas y oportunidades que existen dentro de ese lago, pues porque tiene unos grandes problemas de deforestación, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, pero siempre con aquella visión de las oportunidades o cuáles son los medios que tenemos para esa reforestación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, así como nosotros, seres humanos, hemos causado estas deforestaciones, pues entonces también tenemos la obligación de intentar solventar esos problemas? Entonces, bueno, tenemos para la deforestación un necesario trabajo de reforestación, sobre todo en las cabeceras de los cursos de agua, que son los que permiten llevar las aguas más, ¿cómo se llama? Conservar las aguas, que es parte de los trabajos de reforestación. Por otro lado, también Venezuela es reconocido también por ser un país petrolero, y el estado Zulia es bueno, no sé si en este momento los números pueden seguir siendo los mismos, pero originalmente era uno de las principales fuentes de petróleo, de las principales riquezas del subsuelo.
por petróleo, pero que también ha llevado a problemas ambientales por los diferentes derrames, por falta de mantenimiento de la infraestructura de extracción, con lo cual uno de los grandes problemas que tiene este lago es la contaminación por elementos químicos y petróleo que siguen dañando el ecosistema, proliferando nitrógeno dentro del agua, por supuesto matando peces, matando flora y creando una especie de caldo de cultivo para especies invasoras que también generan otro tipo de problemas tanto en las aguas como en los suelos y por supuesto en la vegetación y fauna de la cuenca. Para eso no solamente hacen falta programas de mantenimiento de estas infraestructuras que han traído esta contaminación, sino también procesos de remediación biológica que no solamente se deberían dar dentro del lago, sino también dentro de tierra firme para ir ayudando como parte del sistema. Y otro problema que no solamente se vive aquí, sino que es un problema mundial por causa de los cambios climáticos, es el inevitable aumento del nivel del mar, que también, por supuesto, va a afectar parte de los asentamientos que se encuentran en toda la costa del lago. Y dentro de este estudio se hizo y se presentó para la Bienal de Paisaje, la Bienal de Paisaje de Barcelona, y la propuesta era la generación de academias del lago, lo que llamábamos academias del lago, que era una manera de generar tanto espacios como actividades que hablaran de todos estos temas y que formaran ayudaran en la formación de la población a preservar sus propios ecosistemas. Esa es una de estas misiones y por eso quería comenzar por que no es uno de los primeros proyectos. Y bueno, todo esto que estaba hablando, este es el paisaje que nos encontramos en todo este recorrido, nuestra fauna, nuestra flora, dentro de todo estas mudanzas climáticas que estamos sufriendo. Una de ellas puede traer ese crecimiento, aumento del nivel del mar, puede ser mucho más catastrófico para todos los asentamientos que se ubican en las zonas costeras, y mucho de eso podría ser preservado a través del mantenimiento y del rescate, por ejemplo, de manglares, que al fin y al cabo tienen un trabajo ecosistémico impresionante, que es la protección de las costas. Y no solamente la protección de los seres humanos, es la protección del hábitat. Los manglares es el hábitat de una cantidad de fauna, tanto acuática, de pantano y terrestre, que genera ese sostén, esa especie de patas que tienen los manglares, generan ese sostén de la tierra y evitando que crezcan y que pase con mucha más fuerza ese aumento de marea hacia tierra firme. Y bueno, hablando de la contaminación, les hablaba de contaminación por petróleo, pero en esa imagen de la contaminación por petróleo también hay imágenes de contaminación por aguas servidas, por desechos sólidos sobre el agua, que por supuesto afectan a todas nuestras comunidades. Y comunidades que por siglos y siglos han vivido de la producción en esos lugares. Y bueno, en esa misma intención de estudiar ese territorio, se dividió la cuenca del lago Maracaibo en diferentes líneas, con lo cual hicimos unas especies de perfiles que trataban de estudiar los diferentes paisajes de esa región, con lo cual en esos paisajes encontrábamos la necesidad no solamente de rescate del patrimonio ecológico o de las aguas o de las maravillas de las dunas que hay en la zona norte, sino también ese paisaje cultural donde encontramos los grandes fortines o tanto fortines como estructuras coloniales, como la propia identidad de los pueblos indígenas que continúan viviendo dentro de esos espacios.
Entonces ahí estamos hablando de esa necesidad de rescate del patrimonio natural y cultural que tenemos en la región. Y así en cada uno de los lugares pues se iban haciendo estos perfiles esquemáticos que hablaban un poco de esa secuencia de paisajes. La laguna de Sinamaica, por ejemplo, con el rescate y el necesario rescate de los manglares. Y la preservación del alma del lugar. En este caso, pues es una zona con una planicie muy extensa, donde en esa planicie de repente aparecen algún árbol monumental como un gran cují que se convierte en el lugar, en el espacio público por excelencia de un poblado, por ejemplo, ¿no? Entonces, entender el alma del lugar es entender cuáles son las condiciones de ese paisaje, cuáles son los seres que habitan en ese paisaje, y entender ese alma para poder hacer cualquier tipo de intervención. Y por ejemplo, en el caso de ya en la zona cercana más a la playa, entonces, bueno, la protección de las dunas que también forman parte de ese paisaje. Siguiendo más hacia el estrecho del lago de Maracaibo, donde están las principales ciudades, las ciudades más densas, Maracaibo, que es la capital, o los puertos de Altagracia, por ejemplo. Entonces, cómo esos espacios, ese paisaje es reforzado a través de espacios públicos que refuerzan el valor ecosistémico y cultural del lugar. Por ejemplo, el retomar espacios de ruinas, que eran espacios de la industria petrolera, por ejemplo, los grandes galpones o tanques que han sido abandonados, o estructuras de edificaciones que están siendo abandonadas, pero que en realidad pueden ser esos espacios para llevar de nuevo a la población, al lugar, a crear eso que nosotros llamábamos para este proyecto las academias del lago, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprender sobre estos valores ecológicos y culturales a través de arte, a través de fotografía, a través de biología, y que no era solo, nosotros no aprendemos solamente en las escuelas formales. Estas academias del lago, estábamos hablando de unos espacios para toda la población de todas las edades, con la intención de que entre todos seamos parte de esa recuperación de esa cuenca. O por ejemplo, en el caso de Maracaibo, cuando estábamos en esta zona que está más abajo del puente sobre el lago, que es uno de los puentes que vinculan la zona oriental de la oriental del sur de Maracaibo, del área metropolitana de Maracaibo, donde se encuentran también industrias abandonadas, o industrias que son muy contaminantes y que sabemos que existe la posibilidad de renovar esas tecnologías de esas industrias para ser menos contaminantes e incluso adecuarlas para que sean parte del sistema de espacio público más ecológico. Y bueno, y cuando vamos bajando en cada... Diga. Habla Lorena. Una pregunta. En las escuelas que usted menciona o los lugares que van a habilitar para dictar charlas o concientizar a los jóvenes y a las personas de no ser contaminantes, ¿se encuentran ubicadas dentro del sector del lago o eso se encuentran aisladas a eso, a la cuenca, perdón, a la cuenca del lago? ¿Están Ahí cerca? Ahí O sea, estamos. esas Sí, industrias afectan están directamente a las cuencas. dentro de la costa, es lo que preguntas. Ok, sí, ajá, sí están dentro del Sí, lago. sí, son espacios públicos es como el reciclaje de infraestructura que ya está dentro de la zona y que, vamos a ver aquí, si lo ves en este perfil, por ejemplo, ella actualmente, esa estructura existe, ¿ok? Es una estructura petrolera abandonada, que quedó allí en el tiempo. Sin embargo, estas dunas que están acá no existen. Estas dunas son propuestas. ¿Y qué es lo que significan estas propuestas? Que sabemos que efectivamente el nivel del lago en algún momento, de aquí a no sé cuántos años, va a crecer. Entonces, tenemos que tomar acciones porque eso no lo vamos a evitar, pero lo que sí podemos es minimizar los riesgos.
Entonces, en ese sentido, la infraestructura que se están colocando, que se están reciclando dentro de esos espacios, están ya protegidas a través de un movimiento de tierras que permite que primero que, por ejemplo, aquí pasa por el filtro de los manglares, con lo cual el agua repele un poco, pero vamos a suponer que suba un poco más. Tiene en la otra depresión que recibe el resto de la crecida del agua, y así vamos creando varias para que al final de cuentas la ciudad está comenzando, antes la ciudad estaba comenzando acá, la ciudad está comenzando acá. ¿Qué es lo que pasa? Que esas crecidas de agua van y vienen, en realidad también suceden actualmente. Entonces, el pensar los espacios públicos que están en lugares de riesgo, de inundación, no significa, no, voy a mover todo esto para otro lado. Significa que se puede planificar a través de la minimización de riesgo. Y estos espacios públicos, bueno, cuando el agua no llega, pues entonces pueden ser pistas de patinaje, de skate park o salas de juego, anfiteatros, no sé qué. Cuando creció el agua, pues se llenó eso y no hay ningún problema. Pero forma parte de también de la flexibilidad que pueda dar ese diseño. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, me gusta mucho porque es como si estuvieran preparados ya para la inundación. O sea, como Exacto. están teniendo medidas de precaución para evitar desastres prácticamente. Entonces, gracias, me contestó. Muy bien, gracias. De nada. Y bueno, así no voy a entrar en cada una, pero bueno, me imagino que María Verónica reconocerá, esto es en Ciudad Ojeda, también es un tanque de agua antiguo, ya se está usando como centro cultural desde hace muchos años, entonces en este caso era como reconocer que no estamos inventando el agua tibia, ya hay infraestructura que está haciendo ese trabajo. Con esa cultura del reciclaje y reconocimiento. Por ejemplo, aquí están todas las edificaciones palafíticas, que es muy propia de las colonias petroleras que son los asentamientos principales de esta ciudad petrolera. Y bueno, luego ven como aquí hay esa ciudad en específico tiene un problema porque ella está por debajo del nivel del lago, porque por causa de las extracciones petroleras, la tierra ha ido cediendo y ha ido bajando. Y entonces, bueno, ahí entran otro tipo de infraestructuras que son necesarias, que no es trabajo de esta charla explicar todo eso. Y bueno, así hicimos todo el recorrido por todo el lago, como habíamos comentado, hasta llegar al sur del lago, donde pues entender también las viviendas palafíticas que están dentro del lago, el incluir y reforzar la actividad turística como una de las actividades también, actividad turística ecológica, ¿no? Que también son actividades que ayudan dentro de esa preservación, porque ese tipo de explorador o ese tipo de visitante, ese tipo de turista, está buscando encontrarse con esos paisajes, vamos a decir, más vírgenes, aunque vírgenes no tienen nada, ¿no? Pero es una manera también de ayudar primero a formar y a formar, no, a transformarse de ida y vuelta, porque los pobladores indígenas sobre todo, y eso es un dato a nivel mundial, son las personas que más han cuidado de la naturaleza en diferentes partes del mundo, por la relación intrínseca que ya se tiene con el espacio natural. Entonces, toda esta área del sur del lago es en extremo importante, como dar la información al resto de las academias del lago sobre ese enlace entre el ser humano y la naturaleza. Y como vieron, pues los reciclajes de esas edificaciones dependen de lo que está en el sitio, ¿no? Bueno, vieron que en un lado era un fuerte, en el otro lado era un tanque de agua, en el otro lado era una industria desactivada, en este lado pues pueden ser los propios palafitos que estén dando y los habitantes que estén dando esta relación. Y por supuesto estos vínculos entre el lago y montaña que ya se puede dar al sur del lago.
Y bueno, a partir de allí entonces bajamos a la escala ciudad, como les había comentado, ahora esta imagen está rotada, pero bueno, este es el estrecho del lago de Maracaibo, esta es la costa oriental, la costa occidental, y Maracaibo como capital del estado es lo que estamos viendo acá. Pues es una ciudad, como ven, es muy plana, y eso puede tener algunos problemas porque hay algunos barrios tienen algunos problemas de drenaje. Es una ciudad, como ven, que la línea costera es muy extensa. Sin embargo, nuestra aproximación como ciudad al lago es muy intermitente también. Y para ello, entonces, entramos con esta propuesta, aquello que habíamos hablado de las academias del lago, entonces hacemos el zoom aquí con las diferentes academias que puedan ir apareciendo en todo el borde costero de la ciudad. Pero en esta imagen en específico quería mostrarles entonces cómo funcionaría ese sistema ecológico de la ciudad. Habíamos hablado atrás en el territorio la importancia del rescate de las líneas de agua, que no sé si se acuerdan que venían desde de la Sierra de Perijá y drenaban hacia el lago. Desde las diferentes ciudades, pues también tenemos líneas de agua. Entonces tenemos que proteger las nacientes de esas líneas de agua. Y por ejemplo, el Jardín Botánico de Maracaibo puede ser uno de los grandes reservorios que ayuden a minimizar esa contaminación de las aguas que drenan allá. Y otro centro importantísimo es la ciudad universitaria, que queda en el centro geográfico de la ciudad de Maracaibo. Y es una extensión, son 500 hectáreas de terreno. Y a partir de allí salen varias, como pueden ver en la imagen, salen varias nacientes de quebradas, nosotros llamamos de cañadas que drenan al lago. Entonces el campus universitario tiene una importancia muy grande, tanto desde el punto de vista educativo, por supuesto, pero desde el punto de vista ecológico. Y por supuesto, al tener todas estas líneas de agua más preservadas con vegetación que pueda trabajar con esta cuestión de restauración ecológica por fitorremediación, por supuesto con otro tipo de infraestructura porque el nivel de contaminación es alto, garantizaría o por lo menos ayudaría a que nuestras aguas de nuestras ciénagas y de nuestras lagunas pudieran estar más limpias, que no es el caso que tenemos hoy, que están siendo sedimentada a lo largo del tiempo porque no hay, tenemos pocas corrientes de agua en muchos meses del año. O por ejemplo, aquí hay otra de las ciénagas que también está en un proceso de desecación por sedimentación y también por contaminación. Hay lugares de esta zona que han sido usados como botaderos de basura al aire libre y por supuesto no hay corrientes de agua que lleguen hacia allá. Y entonces, vamos a ver qué le puse yo aquí. Ok, entonces de aquí, vamos a comenzar con la importancia de lo primero, ¿no? Entonces, habíamos hablado para la restauración ecológica del sistema de espacio de la ciudad. Entonces comenzamos a pensar cómo sería esa actuación. Es una aproximación muy esquemática, muy conceptual de cómo sería esa aproximación a través de las líneas de cañadas, como les repito, son esas líneas de agua que nosotros llamamos cañadas. ¿Cómo sería esa aproximación por esas líneas de cañada hasta llegar al lago? Y entonces allí comenzamos, vamos a suponer que esto aquí es el bosque universitario, que es la ciudad universitaria, como les comenté, que es naciente de diferentes cañadas. Y a lo largo de esas cañadas, primero entonces sería la reforestación, de donde nace la cañada, el trabajo de vegetación, de estudio de vegetación en los bordes de ella. Algunas de ellas están ya embauladas, es decir, que tienen bordes de concreto o de piedra, generalmente de concreto. Pero cómo a través de la vegetación se puede ayudar a la restauración del agua y de los suelos de esas cañadas. Por otro lado, ameritan que se saquen de allí las conexiones de las aguas servidas, de las aguas negras, que en muchos casos, voy a decir muchos casos por no decir que es el 100% de los casos, que en muchos casos llegan sin ningún tipo de tratamiento.
Entonces la cañada se convierte en una cloaca al aire libre. Y para poder revertir esa condición, entonces, primero, quitar las aguas servidas, y intentar reforestar para poder captar más aguas de lluvia sobre las nacientes y poder limpiar el agua que va corriendo. Igual como vimos a la escala territorial, el reciclaje en este momento en Venezuela, es un país que ustedes lo conocen por ser país vecino, es un país muy rico, está pasando por una crisis político, social, económica, bueno, crisis como si estuviéramos en guerra, y una de las cosas en las que nuestras propuestas están apostando es a la necesidad de la restauración de lo que existe. Porque hay mucho, con toda esta crisis, hay muchas estructuras. ¿Aló? Hola, Diga. disculpe que la interrumpa, sino es que quería preguntarle algo. Diga. Usted me está hablando de recuperar y reforestar esas partes que están perdidas, pero al principio está hablando de la contaminación que provoca el petróleo y otras causas. Para iniciar ese proceso de recuperación, ¿plantearon algún tipo como de proceso como para recuperar esa tierra? Porque imagino que está contaminada y pues para poder volver a repoblarla de naturaleza, me imagino que tiene que haber como que un proceso intermedio porque estaría contaminada y pues no crecería nada allí, pienso yo, porque es que yo estoy haciendo una investigación en un arroyo que pasa algo similar. Hay muchas empresas a su alrededor y pues contaminaron y nosotros mandamos a hacer un estudio de la tierra y pues nos dice que tiene un montón de químicos que lo que nosotros plantamos ahí, vayamos a plantar ahí, se va a morir, no va a crecer. Entonces nos toca hacer como un proceso de recuperación de esa tierra. Entonces ustedes usted planteó algún tipo de proceso para recuperar esa tierra y para poder reforestarla. Es mi Bueno, pregunta. en estos tres esquemas, como les comenté, estos son aproximaciones conceptuales de cómo creemos que podrían ser tratadas estas cañadas. Para el caso que tú dices, efectivamente, hay procesos, así como hay procesos de reforestación, también hay procesos de descontaminación de agua, hay procesos de descontaminación de suelo. Por ejemplo, hay un proyecto en Barcelona, puedes buscar lo que ellos hicieron, hay un parque en la zona de Garraf, no recuerdo ahora cómo se llama, pero busca así como parque, basurero, Garraf o alguna cosa así. Y justamente en ese proyecto ellos hacen restauración de suelo. ¿Qué es lo que sucede? Que el lugar era un basurero al aire libre y por supuesto a lo largo de los años, imagínate todos los contaminantes que pueden haber drenado a ese suelo, incluso al nivel freático. Y ellos querían hacer un parque. Y entonces dentro de ese proceso, por supuesto, en el área de tratamiento de territorio, de paisaje, no es como en arquitectura. En arquitectura hiciste la excavación, pusiste tus fundaciones, compraste los bloques, no sé qué, o la madera o el metal, lo construiste y ya está. Tiene un tiempo finito de ejecución. En estos procesos hay que pensarlo, el cronograma es mucho mayor. Hay que pensarlo de qué es lo que yo hago hoy, qué es lo que yo tengo que hacer en realidad, y cómo eso lo voy a ir consiguiendo a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, tanto en ese como hay otro proyecto que también lo podrías buscar, que es el proyecto de Corner, de Richard Corner, en Staten Island, en Nueva York. Que también fue una recuperación de una isla que fue basurero y que estaba con contaminaciones químicas y no sé qué en los suelos. Y también él tiene unos cuadros que son súper bonitos también y súper didácticos de ver, de cómo a lo largo del tiempo, bueno, voy a hacer una excavación de aquí para quitar los contaminantes. Esa arena, esa tierra va para otro lado. Para que eso se descontamine, tengo que hacer tales procesos, que pueden haber unos procesos que son mecánicos, y pueden haber otros procesos que son con restauración de suelos a través de la propia vegetación o cualquier otro. Y así como ese espacio va siendo modificado a lo largo del tiempo y que de aquí a 20 años, entonces que voy a tener ese bosque. Mientras tanto, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? También es importante saber, mostrar
qué es lo que puedo ir haciendo mientras ese suelo se está tratando. Porque también hay unas cuestiones de tiempos de los humanos, ¿no? Y tiempos políticos y tiempos, ¿sabes? Del que está haciendo la inversión y cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que saber, bueno, mientras estoy haciendo esto, aquí va a ser un campo de fútbol. Después de aquí a 10 años, entonces voy a empezar a plantar algunas plantas que mejoran la calidad del suelo. Pues de aquí a 20 años, entonces ya van a estar empezando a crecer el bosque mixto que habíamos planeado. No sé si me explico. Te doy estos dos ejemplos porque creo que te pueden ayudar para la investigación. En nuestro caso, como te digo, estos son como ejemplos de criterios más que todo. Porque de hecho ninguno, los 3 lugares son lugares que nosotros conocemos, pero no es una secuencia, ¿no? Era solamente como ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando estaba hablando de esa restauración de ruinas o reciclaje de edificaciones que ya existen, por un lado estás diciendo, estoy valorando el patrimonio que ya yo tengo y necesito restaurarlo para seguir contando la historia, pero ya esa restauración ya es una intervención contemporánea. Entonces, no quiere decir que solamente lo antiguo o lo que está en el pasado vale, sino que una de nuestras responsabilidades en la contemporaneidad es preservarlo, pero de otra manera que quizás en ese momento no pensaron. Entonces, ese es un poco el espíritu en estas 2 imágenes. Por ejemplo, aquí está una imagen de un colegio, de un liceo, el Liceo Don Pérez. Como les comenté, es una imagen ficticia, solamente estamos colocando elementos que están hablando de una cosa y otra, pero que sabemos que son liceos, que son de la modernidad, que son súper lindos y que se están cayendo de mengua, que están cerca de alguna quebrada y que pueden ser parte de ese sistema de espacio público y de apoyo a la comunidad. O por ejemplo, grandes edificaciones que fueron cines antiguos o que fueron talleres mecánicos que tienen una arquitectura, en muchos de nuestros casos, Art Nouveau o Art Deco, que son maravillosas, pero que se están cayendo. Entonces, ¿por qué me tengo que inventar otra estructura? Dejar caer esa, inventar otra estructura que con seguridad va a ser de mucho menos, ¿cómo se llama? Valor. Cuando lo puedo hacer y ser uno de esos centros, por ejemplo, de reciclaje de desechos y a medida que va llegando a la mitad de la cañada, pues entonces tengo estos filtros de captación de desechos sólidos en un lugar para transformarlos y convertirlos en materiales para continuar construyendo esas nuevas tecnologías, por ejemplo. Y ya cuando llega a la salida, a la desembocadura de la cañada hacia el lago, entonces vemos, por ejemplo, cómo aparecen esas industrias también abandonadas o contaminantes, cómo ellas podrían ser parte de esos grandes parques de la costa, que sería una manera de que la ciudad se volcara hacia el lago, y por supuesto con infraestructura de paisaje de protección para minimización de riesgo, y la reforestación con los manglares que son aquellos que les comentaba que protegían toda la tierra firme, ¿no? Aparte de ser hábitat de diversidad de flora y fauna. Y bueno, lo que ven aquí, entonces son algunas especies que pueden ser útiles, algunas especies tropicales, tanto nativas como exóticas, pero que son adaptadas al medio y que favorecen a ese ecosistema, que pueden complementar, ayudar a esa configuración de paisaje. Entonces, esto es un zoom de cómo funcionaría todo el sistema. Y como les comentaba al inicio, María Verónica, Maribero. Aquí estoy. Ajá, tú me paras, ¿ok? Porque ahorita voy a hablar jardín botánico, No, dale. Okay. Claro. Okay. Tú Tú me tranquila, paras. dale. Ok. Bueno, entonces, como les comentaba al inicio, esta charla en realidad cronológicamente comienza con el jardín botánico, que para nosotros
También fue, como lo ven, esto es a partir de 2009, fue un proyecto que fue escuela para nosotros dentro del equipo de Botanical City. El Jardín Botánico de Maracaibo queda al sur del lago, al sur de la ciudad, como lo mostramos aquí, está en esta parte de la ciudad. En realidad, para la época, quedaba fuera de la ciudad. Y este es un jardín en el que entramos a trabajar, un jardín histórico de la modernidad. Fue diseñado por el paisajista brasileño Roberto Burle Marx, con la, ¿cómo se llama? La concepción botánica del botánico venezolano Leandro Aristigueta. Y bueno, fue el primer proyecto en el que yo participé en Venezuela luego de la especialización que hice en recuperación de paisajes culturales y jardines históricos. Y dentro de ese jardín aprendimos de los grandes, pues porque Burle Marx para la época ya era un gran paisajista reconocido y aparte tenía un gran bagaje de información ecológica. De hecho, ya para la época ya la era reconocido como botánico, a pesar de no haber tenido estudios, pero su experiencia lo llevó a eso. En la concepción del jardín, creemos que es una concepción sí, muy linda, que parecía así, va de la par a lo que ellos también habían hecho, tanto Burle Marx como Aristigueta habían hecho en Parque del Este, en la ciudad de Caracas, capital del país, que era una organización ecológica y taxonómica. Entonces, cuando hablamos de la organización ecológica, la función de un jardín botánico es la preservación de algún tipo de ecosistema. En este caso, en el sur de Maracaibo, el jardín, su función era la protección del bosque seco tropical. Sin embargo, dentro de su concepción, entonces él proponía la sectorización de diferentes ecosistemas que se daban en la cuenca del lago Maracaibo, aquella cuenca que les mostré al inicio. Entonces tenían desde zonas desértica exótica, sabana, de palmeras, de bosque húmedo autóctono, de bosque húmedo exótico. Y aparte de eso, también tenían unas colecciones que les comentaba taxonómicas, que quiere decir por tipologías y familias de especies. Y entonces, por ejemplo, tenía un área dedicada a las especies xerofíticas, que también era muy lindo porque estaban divididas en tres colinas que estaban representando el continente de América, Asia y África, y como para mostrar que tenemos también cosas en común, ¿no? Y una de las grandes enseñanzas de Burle Marx como paisajista fue la introducción de la flora tropical dentro del paisaje brasilero, ¿no? Que no era usada en su momento. Ahora uno lo ve como normal porque está de moda por cualquier cosa. Pero este señor fue el que demostró que las especies tropicales tenían un valor ornamental, no solamente ellas, que todas las especies son ornamentales, que todas tienen su belleza y todas tienen su función en los ecosistemas. Y desde otro de los sectores que estaban aquí en el jardín es el cuadro filogenético, que es un espacio didáctico. Bueno, todo el jardín es un espacio didáctico, pero el cuadro filogenético era un espacio diseñado con diferentes recorridos que te permitía hacer un paseo por la historia de las plantas, desde las más antiguas, desde las más primigenias, como los helechos, hasta la más evolucionada en esos términos de millones de años, como son las orquídeas. Y bueno, tenía otro espacio reservado para botánica económica que nunca se llegó a hacer, y la zona de juego y el centro hortícola y la escuela de horticultura, porque el jardín se fundó como un jardín escuela, como la escuela de horticultura era donde se estaban formando los profesionales en horticultura que estaban construyendo el jardín a medida que ellos estaban haciendo esos estudios. Y bueno, este jardín estuvo abandonado, cerrado por casi 30 años. Tuvimos
la gran oportunidad de ser escuchados y formar parte del equipo de restauración. Aquí está su profesora María Verónica, porque en todo este proceso mucha gente maravillosa se fue sumando. Empezamos a puertas cerradas, un montón de problemas, no sé qué, pero cada vez que llevábamos a un grupo para mostrarle, mira la importancia que tiene esto, no es solamente por quienes firmaron el proyecto, es también por la importancia ecológica que tiene esto, y una gran colección de vegetación nativa y exótica tropical, que pues se le caían los pantalones a cualquiera cada vez que iba, y intentábamos convencer para que se sumaran al gran proceso de restauración. Estas son imágenes del orquidiario, arquitectónicamente hablando, súper lindo, muy, muy básico, pero como ven, por ejemplo, el paisajista decidía en estos muros ser muy tranquilo, es cuando la arquitectura se queda quieta, aprovecha las entradas y salidas del aire porque los muros quedaban como separados unos del otro para aprovechar esa circulación del aire, y yo como arquitectura me quedo quieta para darle el protagonismo a las plantas que van a ser exhibidas allí. Entonces la coloración, por ejemplo, de ese espacio que era el orquidiario, pues iba a ser dado por las orquídeas, ¿no? Entonces hay también, desde el punto de vista de diseño, hay unos gestos que son como muy gentiles, vamos a decir, de esa manera, de cuando el arquitecto o cuando el diseñador tiene que entender quién es el protagonista en cuál tipo de lugar. Y bueno, así en cada uno de esas grandes espacios que les mostraba de esa organización ecológica, fuimos entrando en unos espacios que estaban todos llenos de monte, teníamos ya el propio trabajo de limpieza era un trabajo de aprendizaje, porque el trabajo de limpieza en estos espacios no lo podíamos hacer a través de máquina. Mete un camión y limpia y no sé qué. Se tenía que hacer artesanalmente para poder definir qué son espacios, cuáles son las plantas que pueden ser de la colección, cuáles plantas nuevas nacieron naturalmente que puedo incluir en la colección y cómo abrir ese espacio manteniendo ese alma de ese ecosistema que se quería preservar, ¿no? Y bueno, y así fuimos aprendiendo también de todas las especies que teníamos en el lugar. Por ejemplo, esta que está aquí atrás es un cabimo, no sé, copaíba, no sé si ustedes lo conocen. Es un árbol que tiene un tronco bastante así, casi que con una estructura muy, muy dorada. Nosotros tenemos una ciudad que queda al oriente, ¿cómo se llama? A la zona oriental del lago, que se llama Cabima, y lamentablemente tienen muy pocos de esas especies allá porque fueron devastadas. Entonces, y ahí empiezas a ver la importancia de este tipo de espacios para esa preservación de la flora nativa. Plantas como la cibucara, que también tiene unos troncos ornamentales y una floración espectacular, ¿no? La idea, ¿se está escuchando algún sonido por ahí? La idea es, ¿por qué la importancia de los jardines botánicos? Porque los jardines son para la gente. Entonces tienen una importancia pedagógica muy grande porque la gente empieza a conocer, y como siempre hemos hablado María Verónica y yo, cuando lo conoce, entonces tratas de cuidarlo, ¿no? El que conoce, cuida, el que conoce, ama. Entonces, es impresionante luego cuando comenzó a llegar la gente de nuevo, luego de casi 30 años de cerrado el jardín, de decir, pero es que yo quiero estas plantas en la ciudad, porque es que no, porque es que si se dan aquí se pueden dar en la ciudad. Entonces ya ese cuestionamiento ya te hace pensar que sí es posible, pero necesitabas de dar ese conocimiento para que eso llegara al entendimiento común. Y esa es una de las misiones que Burle Marx en todas sus conferencias habla. La misión del paisajista es una misión pedagógica. La misión de los parques es una misión pedagógica. ¿Por qué? Porque los niños, los adultos, los jóvenes, los viejos, se acercan a la naturaleza y van a tender a cuidarla.
Y bueno, no voy a hablar mucho de esto. Esto es todo el proceso de restauración también de la laguna, y cómo fue a partir de esa primera selección que ellos hicieron, que también fue preservar parte de lo que ya existía en los terrenos, continúa estando allí. Entonces, bueno, a partir de esa comprensión de los criterios de Burle Marx y Aristigueta en el Jardín Botánico, llegamos a tener la posibilidad, no, porque nada es gratis, a proponer la posibilidad de trabajar en una avenida en la ciudad. Todos estos proyectos en los que he estado hablando, no es que llegue un cliente, Carla, María, vamos a hacer esto, no sé qué, no. Esto es de años de investigación y años de querer mejorar la ciudad, y los proyectos a veces llegan por parte del cliente, sí, pero muchas veces vienen por parte del diseñador que busca esas oportunidades y cree que puede ser en beneficio en este caso, de la ciudad o de la región. Y bueno, este es otro de esos casos, ¿no? Este proyecto también con Botanical City de 2015 se hizo para una Fundación 5 de Julio, que surge a partir de la Cámara de Comercio de la ciudad. Y allí entonces se propone, bueno, aquí lo ven en este esquema, ¿no? Si Burle Marx y Aristigueta aprendieron de la cuenca de Maracaibo, nosotros aprendemos de las enseñanzas de estos autores para revertirlo a la ciudad, ¿no? Entonces, hay una cuestión cíclica allí de aprendizaje del territorio, de la ciudad, y cómo poder mejorar esos ecosistemas, y de allí surge la idea de los paseos y oasis para 5 de julio. En la imagen que teníamos de la ciudad, les comentaba que la ciudad universitaria quedaba en el centro urbano, centro geográfico de la ciudad. Y entonces allí comienza esas 500 hectáreas, inician esto que nosotros llamamos el Paseo 5 de Julio, como el gran parque urbano, y lo llamamos el bosque universitario, bajando por la avenida 5 de Julio, que funciona como un drenaje a cielo abierto, la avenida 5 de Julio, hasta llegar al borde del lago Maracaibo, donde existe el único parque metropolitano de la ciudad, que es un fragmento de un gran proyecto que había para toda la costa, que por cierto, el anteproyecto también fue del paisajista Burle Marx. Y entonces en este proyecto lo que se buscaba era entender las condiciones geográficas, hidrológicas, de topografía de esta línea, de esta avenida, de este paseo vial, ver dónde estaban las depresiones y allí captar dónde estaban esas líneas de agua, que muchas de ellas pasan subterráneos, para ver cuál tipo de vegetación sería la idónea para eso, ¿no? Para recuperarlo. Entonces, bueno, habíamos hablado, el bosque universitario es el lugar donde salen varias de las líneas de agua que drenan hacia el lago, que pasan por aquí, entonces él tiene ese valor ecológico, y en esa línea, en esos espacios de líneas de agua es donde, entonces, por supuesto, va el bosque más húmedo de ese bosque universitario. O las zonas que están más elevadas, entonces pues es el lugar donde puede ver ese parque de las zonas más del monte xerofítico. El bosque muy seco tropical en la zona más densa del campus, donde está la mayoría de las edificaciones del campus, por ejemplo, o el estadio universitario, y que luego ella se complementa y baja hacia el Paseo 5 de Julio. Los cementerios, como los cementerios, las plazas, los parques, los parques costeros forman parte de ese sistema que siempre está vinculado con todo ese, que erróneamente fue llamado en los años 60, 70 corredor vial, y que nosotros llamamos de Paseo 5 de Julio. Entonces, bueno, aquí esta es una imagen que está intentando mostrar aquel aprendizaje que tuvimos de esa sectorización ecológica que aprendimos en el jardín, que ellos aprendieron de la cuenca, y que luego sí puede ser revertida a una área de la ciudad. Y esto es lo que tenemos allí. Y en cada uno de esos sectores, entonces, en la zona universitaria, pues entonces es esa valoración o esa fiesta de celebración de los bosques, de los matorrales xerófilos, que no es monte y púa,
¿ok? Y sí, son montes y espinas, pero que tienen una riqueza, primero de biodiversidad importantísima, y luego de una belleza aparte de eso, hasta una belleza casi que de espíritu, ¿no? Nuestros bosques tropicales, que son sus bosques tropicales también, ellos tienen una lógica, ¿no? Cuando en el momento de la sequía, pues nuestras plantas, muchas de las plantas de ese tipo de bosque, pues botan todas las hojas, botan todas las flores y quedan desnudas. ¿Qué es lo que está haciendo eso? En realidad lo que está haciendo es ahorrar energía y quedarse tranquilito, casi que si respiro, no me miren mucho que no puedo respirar mucho, para que en el momento de que capten la primera lluvia, pues ellas se renuevan con esa información hídrica y comienzan a explotar esos grandes amarillos y morados que son típicos de nuestros bosques secos. Entonces, igual sucede con las espinas. Las espinas no son más que unas hojas que son transformadas en una hoja, pero si tienes una hoja, tienes más superficie para la evaporación del agua. En cambio, esa hoja en estos ambientes que pasan muchos meses al año sin agua, se convierten en espinas y entonces tienen menos superficie para botar el agua y por eso ellas captan agua y se mantienen por más tiempo. Entonces son unos sistemas que la naturaleza demuestra que es muy inteligente y entonces a partir de esas condiciones es que deberíamos entenderlas hasta ese punto para poder trabajarlas. Y bueno, ya dentro del Boulevard, yo creo que le voy a deber a María Verónica, pero se las puedo pasar después, y creo que ella las tiene también. Las imágenes donde nosotros hacemos eso que ella siempre que le encanta y yo quedo muy emocionada con esa valoración que le da María Verónica de escarbar la infraestructura que ya existe. Es una como constante en nuestro proyecto. Es el valorar lo que ya existe. Dentro, me da mucha pena no tenerlo aquí. Dentro del Boulevard 5 de Julio se hizo una calzada, las aceras están con mobiliario y con unos adoquines específicos. Y la propuesta lo que hacía era levantar algunos de esos adoquines y dejar como esos dientes que dejaran abiertos para que la vegetación fuera naciendo. Vamos, si me da tiempo, se los busco después que termine aquí la presentación. Y bueno, ahí en todo el recorrido, en toda esa secuencia, entonces vamos llegando al lago. En la memoria descriptiva queríamos que fuese una memoria bastante didáctica para que todo el mundo pudiera accederlo, incluso reconocer a las plantas que pueden ser usadas, cuál es el tipo de raíz que tiene, si necesita mucha agua, poca agua, solo o no. Y que pueda servir de catálogo no solamente para ese proyecto, sino para muchos otros, ¿no? Aquí está Mari, no te quede mal. Entonces, bueno, dentro del Boulevard, como les comentaba, pues están estos adoquines y el trabajo fue de escarbar. Así como cuando hay árboles que empiezan a subir, a levantar sus raíces porque es el espacio que ellos necesitan, la culpa de levantar las aceras no es de los árboles, es de la gente que decidió cuál árbol iba ahí y que no lo plantó bien o que no buscó si era de una raíz profunda o no. Pero entonces hay que dejarle esos espacios a esa naturaleza porque errores como cortar raíces, lo que estás haciendo es lo mismo como si en un edificio le cortaras la base estructural, pues el edificio se va a caer. Entonces, cuando el árbol se cae por una lluvia, es que el árbol es malo. No, el árbol no nació ahí porque quiso, ¿no? Entonces, lo que queríamos mostrar con esto era abrir esos espacios, reabrir esos espacios para generar ese enlace entre el ser humano y la naturaleza que puede sí seguir sucediendo en proyectos de paisaje urbano. Incluso hicimos algunas pruebas con un ingeniero de que los próximos adoquines fueran más permeables, por ejemplo, y como lo ven aquí, sí es posible hacerlo. El propio adoquín permea el agua completamente, con lo cual también permitiría el crecimiento, ¿cómo se llama? La mejora de los suelos del sector. Otras cosas que se pueden ver en esta imagen, por ejemplo, el reconocimiento de árboles monumentales. Pueden haber edificaciones monumentales, ¿cierto? Pero también hay árboles monumentales o árboles patrimoniales.
Y este es uno de los casos. Hay muchos árboles que se están proponiendo nuevos, siguiendo esa secuencia de la vegetación nativa. Y hay otros como este que, bueno, es un hábitat de unos periquitos maravillosos que a las 4 o 5 de la tarde en Maracaibo van para allá y es así, cambia completamente la percepción de ese lugar. Más recientemente, esto sí no lo ha visto María Verónica, justo este año estamos trabajando junto Natalia Castillo y yo en un proyecto que es al norte de la ciudad, es un proyecto pequeño de casi 4 hectáreas, no menos, que es un parque. El Parque El Doral es una urbanización de clase media, media alta en Maracaibo, que originalmente dentro del proceso de urbanización fue pensado como parque. Sin embargo, en los últimos años, bueno, cayó en desuso, también lo desvalijaron, no sé qué. Y en los últimos años, por falta de servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad, incluso previo a la pandemia, se convirtió en un basurero al aire libre y que en el año pasado los propios vecinos trabajaron para liberar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, si lo ven aquí en la imagen, incluso el basurero ya se estaba comiendo uno de los canales viales del lugar. Y gracias al trabajo de los vecinos, pues ya por lo menos ya se limpió el terreno, ya no es un botadero de basura y ellos están trabajando en eso. Entonces, este año comenzamos a través de esa organización de esos vecinos, hubo contacto con un grupo de personas que se están configurando en una asociación, Arboleda Maracaibo, y ellos nos contactaron para el diseño del parque. Entonces, bueno, allí participaron varios aliados, desde el personal de la Facultad de Agronomía, posibles patrocinantes, en este caso una promoción de médicos de la Universidad de Zulia, están patrocinando el proyecto, que es una también de las cuestiones difíciles para hacer proyectos de paisajismo, que es que no es reconocido el valor, la importancia de ejecutar un proyecto de paisajismo. Y comenzamos por allí. Y en este caso, entonces, es un espacio vecinal. Los vecinos, los pocos vecinos que están organizados dieron cuáles eran sus necesidades y a partir de allí, pues entonces se creó este esquema. Esta es una imagen del anteproyecto. El proyecto se entrega ahora el viernes. Donde pues tenemos un espacio para los bosques y zonas de sombra, un espacio de usos múltiples, jardines silvestres, espacios de juego, espacios de juegos de niños en arena, solarium y por supuesto todo esto es también la celebración de la flora del lugar. Como ven acá en la imagen de la derecha, por ejemplo, plantas como estas aclepsias, que generalmente uno las ve como en terrenos baldíos, en terrenos que son abandonados, actualmente no son usadas dentro de los proyectos paisajísticos como tal, pero estamos experimentando en este proyecto la inclusión de este tipo de vegetación que es nativa, que recupera suelo dentro de estos grandes proyectos para parques. Entonces, bueno, y entonces en estos espacios tenemos el jardín silvestre, que bueno, en esta se ve por aquí atrás. En el proceso fue muy lindo porque estábamos intentando ver, primero, después que se terminó de limpiar el terreno, dijimos, por favor, no corten nada, dejen que pase la lluvia, todo lo que crezca se va a ir evaluando para ver cuáles de esas especies que van a nacer espontáneamente pueden ser usadas dentro del plan. Entonces el proyecto en realidad es un proyecto bastante flexible, es un proyecto que tiene, y van a ver ahora, tiene una paleta grande de especies propuestas, pero desde el punto de vista de plantas de cobertura o plantas para el jardín silvestre es bastante abierto porque va a depender de lo que también vaya a surgiendo en el proyecto. Un momento.
Y entonces ahí en la planta van a ver también que no solamente tienen los jardines ornamentales, el espacio de bosque con la vegetación más de sombra, sino que también incorpora un espacio de vivero, que es un espacio que sirve tanto para ir captando esas especies que van naciendo espontáneamente, para irlas propagando y haciendo los estudios en el propio vivero, como para que la comunidad también tenga un espacio para producir y vender, y con eso producir plantas que pueden servir para la arborización de la urbanización, y con esos ingresos para conseguir mantener ayudar a mantener la autogestión del propio parque. Entonces, y bueno, hay una colección de trepadoras, hay una colección de plantas silvestres que es importante para esto. Hay un espacio que era un piso que iba a servir como cancha. Ellos querían también un espacio de usos múltiples, entonces puede servir como cancha, como lugar de yoga, como lugar de salón de fiesta. En el caso de que existiría la posibilidad de que esa cubierta pudiera ser incluso una cubierta verde, con lo cual desde el punto de vista de experimentación también se podrían estudiar modelos tecnológicos para minimizar ¿cómo se llama? El efecto de temperatura dentro de ese tipo de superficie. Y como ven, entonces, el uso de esas especies silvestres que van dando esas manchas de color en esos recorridos del propio jardín. Y el proyecto no solamente mira dentro del parque, sino que es una manera de que el parque también enseñe al resto de la urbanización. Es una urbanización con un montón de calles cerradas, con un montón de muros ciegos, y que necesitan, y bueno, y como ven aquí, todo este espacio que está aquí era un espacio que era usado para dos canales de carro, uno de ida y uno de vuelta. Y en realidad la dimensión da para tener la acera, ciclovía de ida y vuelta, un canal de ida, uno de vuelta y un estacionamiento, por ejemplo. Entonces ya esa subdivisión espacial de la propia calle ya incluso minimiza la velocidad, aumenta, bueno, incluso la inclusión de los nuevos árboles aumenta la cantidad de sombra. Bueno, ven, no hay árboles. Y el tratamiento de los muros, que puede ser desde con trepadoras, plantas trepadoras de cualquier especie, que se coloca dentro del catálogo de especies, pero que puede ser súper flexible. Y allí uno de los aportes de esto es que pasamos de estas 6 especies que habían en el terreno originalmente. En una primera fase llegamos a esta primera aproximación de especies, pero llegamos a una biodiversidad que estamos pasando de más de 60 especies propuestas para ese sector. Y dentro de esas especies, no solamente especies de árboles, porque por su belleza y la cantidad de sombra pueden ser útiles, sino también especies que son comestibles. Por ejemplo, esta es la flor ¿cómo se llama? Del maracuyá. ¿Cómo se dice maracuyá? Parchita, allá en Colombia. Maracuyá. Ajá. La flor del maracuyá, que es maravillosa, que es una planta trepadora súper linda. O, por ejemplo, esta es la flor de la batata. Entonces, también tenemos plantas de semeruco, el recordar, dejar espacios dentro de esos espacios urbanos, dentro de esos parques urbanos, del recordar, no, yo voy a ir en tal fecha porque me voy a sentar debajo de la mata de semeruco y me voy a empezar a comer y ensuciar las manos y no sé qué. Entonces también quitar un poco ese mito de los frutales no pueden ir en espacios públicos. ¿Por qué no pueden ir en espacios públicos? Hay maneras de gestionar eso que no se conviertan en núcleos de enfermedades, y una de las maneras es usándolos, comiéndotelos, o colectándolos para que puedan ser vendidos incluso dentro del propio parque, haciendo jugos. Y aquí, como les comentaba, esta línea de acá, por ejemplo, es de la página donde tenemos, perdón. Carla, si quieres descanso un ratiquito.
Mientras la gente te hace preguntas, bueno, que si te hace preguntas tienes que contestar. Ya va, te quieren decir algo, ¿no? Acércate, podemos hacer. Hola, un gusto. Normalmente he visto que cuando hacen proyectos como parques y esto, siempre tienen, o sea, siempre es la misma vegetación. O sea, aparte de ser, digamos, bueno, nativa de aquí, eso, pero siempre, no se busca como explorar. Lo del vivero me pareció algo muy positivo y el hecho de que me hizo recordar una experiencia que tuve, de que sí, hay formas de cómo gestionar el hecho de que estas plantas frutales se encuentren en el espacio público. Por lo menos aquí se da bastante lo que es el mal. Y una vez yo tenía muchas ganas de tomar mis mudes y salí con un amigo y fui a un parque y cogí los mangos. Y yo le decía, pero yo siento que estoy como robando. Pero, o sea, la naturaleza hace parte de nosotros. Y eso que ahora que usted mencionaba me hizo recordar y yo no entendía por qué sentía eso. Pero no solamente quedémonos con el mango, con el árbol de mango, sino también otras plantas que también son nativas de nuestro lugar y que las podemos experimentar como en viveros y podemos darle un uso económico, de ver por lo menos de viveros, de que de pronto cogemos la plantita de ahí, nos las llevamos para la casa, las compramos y eso. O sea, me parece algo muy chévere y no quedarnos siempre con la misma vegetación que al ver de pronto es una experiencia muy distinta, por lo menos ver árboles que sus hojas son de otros colores que la normalidad vemos que es el verdecito. Entonces, es bonito que se experimente con otra vegetación. Ya, eso era lo que quería aportar. La verdad tenemos una deformación, creo que de los parques y el espacio público no son museos. Y de hecho ya los museos también, tú puedes tocar cosas y no sé qué y tal. Entonces, hay una deformación del uso del espacio público, incluso de los parques nacionales, los parques naturales, también con eso, ¿no? Que en algunos, por ejemplo, aquí tenemos un problema, ahorita estoy trabajando en un proyecto aquí en Brasil, y hay una zona que quería ser, bueno, está queriendo ser preservada, con un nivel de preservación que es que si hay una mata de guayaba, pues no la puedes agarrar de allí porque es un espacio protegido. Chamo, sí, estás en un bosque de toda la vida, el ser humano ha ido al bosque, ha colectado, ha pescado, ha cazado, ha usado eso porque es parte de la naturaleza de él. O sea, nosotros somos fauna. Nosotros somos parte de esa naturaleza y somos parte irresponsables también, ¿no? Entonces, y eso, esta cosa de no poder tomar algo, claro, no vas a llegar y romper un banco, no vas a llegar a romper llevarte una planta completa, no es esa la idea. Pero o rayar un árbol, que yo creo que es como la cosa más ilógica del planeta. Pero tomar una fruta, ajá, ¿cuál es el problema de comer? Para eso están, ¿no? Entonces, y eso también es una cosa como que aprendimos allá atrás, bueno, el propio Olmsted, que es uno de los grandes paisajistas, bueno, el diseñador, que fue el diseñador del Central Park, por ejemplo, ¿no? En la época había un manual manual cívico de cómo comportarse dentro de un parque urbano, ¿no? Yo creo que ahora el manual cívico es disfruta tu cosa, ¿no? Vas aquí, por ejemplo, al Parque del Flamengo, aquí en Río de Janeiro, que es enfrente de la playa, y ahí están los árboles que Burle Marx colocó allí, son unos árboles impresionantes con unas ramas gigantescas, y la idea es que fueran espacios de juego. O sea, no hay ningún ser humano que no llegue al lado de ese árbol y no se quiera subir. Y entonces ves yo me imagino que Olmsted ve esa cosa y se le
Bueno, yo quería apuntar algo a lo que decía Mayra y fue como un comentario que me hizo la profesora María Verónica en la última revisión que me hizo de la tesis. Y es que, o sea, a veces nosotros no sentimos el espacio público como nuestro, porque es que desde las connotaciones que viene el espacio público es algo discriminante, que discrimina tanto a las mujeres como a los animales, entonces no lo sentimos propio. Entonces, cuando hablamos de un espacio común, ya hay como que hablamos de una comunidad que se acerca a cuidar y a convivir en esos espacios. Entonces, cuando hablamos de espacio común, ya ahí no se sentiría como un robo cogerte un mango y comértelo. Pienso que ese podría ser como que el cambio, no hablar tanto de espacio público porque a veces no lo sentimos propio, sino de un público como si fuera un exterior, como si estuviéramos mostrándolo. En cambio, cuando estamos hablando de un espacio común, nos hacemos parte de ese ecosistema. O sea, creamos un ecosistema con ese espacio de entorno urbano, decirlo así. Creo que podría ser como que el cambio. Exacto, y común no solo a los humanos, común a todas las especies. O sea, imagínate un espacio común interespecie, que eso es prácticamente lo que plantea Carlos. Sí, el espacio público es espacio público. Entonces, el espacio público significa que es de todo. Entonces, así, no necesita una mudanza de nombre, lo que necesita es una mudanza de entendimiento de cómo usar el espacio público. De que tanto el espacio urbano como el espacio natural tenemos que cuidarlo. Pero eso no significa que tengo un árbol de nuevo lleno de guayaba y yo me estoy muriendo de hambre y no lo voy a tomar porque me pueden poner preso porque estoy en un espacio protegido. No tiene ningún sentido. Entonces, el entendimiento de lo que es, déjame, no sé cómo poner esto aquí. Ahora no sé cómo poner esto chiquito. Ay, perdón. Ya va. Ok, ahora sí. El entendimiento de lo que de los nuevos tiempos, no lo sé. Yo creo que nunca debió haber sido prohibido hacer algún tipo de cosa en ese tipo de parques, pero bueno. Entonces, lo que les iba a decir en esta línea antes de que me diera el ataque era que, por ejemplo, hicimos un trabajo de investigación así. Yo no estoy en Maracaibo, entonces estoy haciendo un trabajo también a distancia. Pero existen muchos trabajos científicos sobre especies. Y en este caso, todas las especies, todas no, pero la mayoría de las especies que colocamos o que propusimos para el jardín silvestre fueron especies de un trabajo de investigación que se hizo en la Universidad del Zulia, en el campus de la Universidad del Zulia, que se llamaba como malezas del campus universitario. Entonces ahí habían dos cosas, ¿no? Uno que ellos llamaban, bueno, que en algún momento se llegó a llamar maleza, también es un término que no se está tratando de no usar más, porque no existen plantas malas. De hecho, hay algún profesor que en algún momento me dijo, no se llaman malezas, se llaman buenesas. Que en realidad el término de malezas viene de un término que era usado en agronomía porque lo que ellos querían era tratar de eliminar las plantas que estaban compitiendo con los cultivos que ellos estaban tratando de desarrollar. Es decir, voy a plantar papa y nace otra cosa al lado que no fuera papa, le va a quitar nutrientes a la papa, entonces esas plantas eran lo que quitaban, que ellos llamaban de maleza. Entonces, claro, esas plantas quizás no son útiles, algunas sí, pero quizás en ese momento o en esa época no eran útiles para el cultivo de papa y por eso las llamaban maleza, pero son útiles para otras cosas. Ellas tienen una función en otro sentido. Entonces, por ejemplo, de ese trabajo de las malezas que encontraron en ese estudio en el campus universitario, estaban todas estas. Y miren, o sea, son unas plantas que son maravillosas, con unas floraciones maravillosas, y son nativas. ¿Y cuál es su función? Su función es la protección de los suelos para evitar la desertificación de los suelos, para que los suelos continúen teniendo nutrientes, que es un error que también todas nuestras prefecturas, todos nuestros municipios tienen, de ver un montón de lo que ellos llaman monte, y entonces quitan ese monte y dejan el suelo desnudo, y lo que están haciendo es quitarle toda la posibilidad de esos suelos tener nutrientes. Entonces, eso es otra de las labores didácticas que queremos tener dentro de este parque comunitario. Y bueno, y tenemos también en las zonas de los jardines xerófitos y no sé cuánto, chévere.
Y dentro de eso, pues, esta serie de composiciones, por ejemplo, esta planta de aquí es el achote. No sé si ustedes lo tienen en Colombia, imagino que sí, que es esa planta que se usa mucho como para la comida. En nuestras cocinas se usa mucho eso, pero muy pocas veces se ven esas plantas. Solamente vemos la bolita o el achote ya molido. Entonces, el insertar este tipo de plantas que usamos en nuestra cultura, que usamos para tintas, que usamos para comer, que usamos no sé qué, que tienen un valor dentro de la cultura, nosotros creemos que es importante introducirlas dentro de estos parques y jardines. Entonces, y hacer esas mezclas de unas cosas que son comestibles con otras cosas que la gente puede ver como solo ornamental, que no es poco, ¿no? Y bueno, y la incorporación de especies que normalmente no se usan dentro del paisajismo como tal. Bueno, ahí lo que quería también decirles, este proyecto que comenzó como un parque que se convirtió en basurero y ahora vuelve para atrás, lo que quería mostrar en esta imagen que ya hice hace algún tiempo, hace 2 años, es que este es el estado en el que en muchos casos nosotros, que estamos interviniendo en el paisaje, encontramos costas con los manglares muertos, ríos contaminados, árboles talados, no sé cuánto, ruinas de cosas, pero que tenemos la necesidad de volver a restablecer ese ecosistema y que sí que podemos convivir como parte de ellos, ¿no? Que al proceso de esa reforestación de los bordes, pues, y de las cabeceras de cañada, vamos a conseguir generar el aprovechamiento de las lluvias, no sé cuánto, limpiar los suelos, limpiar las aguas y conseguir vivir en ese equilibrio que estamos buscando. Para eso, pues todo eso es muy lindo y muy de la casa. Pero cuando nosotros decimos, no, y entonces aquí están las plantas nativas y no sé qué, y eso es excelente para la restauración de ecosistemas, todo bien, Carla. ¿De dónde saco yo esas plantas nativas? Entonces, con esa excusa de que de dónde saco yo las plantas nativas, entonces los proyectos, como dijo María Verónica, por ejemplo, aquel de 5 de julio no se llevó a cabo, pues porque al fin el municipio dijo, pero es que yo solamente tengo plantas de NIM, que no sé si en Barranquilla la usan, que es una planta asiática, por supuesto, aquí la conocen porque la quieren empezar a implementar y no están entendiendo que esa planta jode todo. Entonces, por ejemplo, yo no tengo problemas con las plantas exóticas tropicales. Eso, como comentaba, no hay árboles malos, no hay maleza. La cuestión es entender, hacer esos estudios para ver si esas plantas tropicales se adaptan y no generan un problema dentro de ese nuevo lugar que está donde van a vivir. Entonces, por ejemplo, el NIM pues, tiene una cantidad de ventajas, crece muy rápido, no necesita agua, no sé qué, y entonces por eso fue tan distribuida para arborización urbana. Sin embargo, ella produce mucho fruto porque no tiene, ¿cómo se dice esto? Depredadores. Y entonces al producir muchos frutos se reproduce muy rápido y invade zonas, ocupa espacios que eran usados por las plantas nativas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Recolectar esos frutos antes de que se reproduzcan, por ejemplo, y producir insecticidas, no sé qué y tal, porque esos frutos tienen propiedades medicinales. Por ejemplo, no, es que a mí me encanta el NIM, no sé qué, ok, chévere, entonces haz un plan de deforestación de NIM y úsalo como para producción maderera, porque te va a producir muy rápido, no sé cuánto y tal. Pero hay otras maneras de hacerlo, de utilizarlo, si no tiene por qué ser la única, y si lo vas a usar en espacios urbanos, entonces hay que colectar las semillas antes de que se propaguen más de lo que debería. Entonces eso convertiría al ser humano en el predador que ella no tiene por naturaleza, por ejemplo. Entonces hay muchas maneras de hacer eso. ¿Por qué es que estaba hablando yo del NIM? Bueno, nada, entonces esa municipalidad no quería hacer el plan porque ellos no tenían de dónde sacar eso. Años después, con un poco, en ese momento, por supuesto, rabia, no sé qué,
años después, entonces, vamos a seguir con la paciencia. Habíamos hablado al inicio que en estos proyectos de paisajismo hay que tener esa línea del tiempo, se extiende, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras yo quiero llegar a donde quiero llegar, ¿qué es lo que voy a ir haciendo en estos tiempos? Entonces, bueno, al inicio de este año, este es un proyecto muy nuevo, al inicio de este año propuse la red de viveros ecosistémicos. Esa propuesta fue absorbida, fue aceptada por la Comisión de Desarrollo Sostenible Local, de la que formo parte en la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Y lo que busca es crear aquella pregunta, ¿de dónde saco las plantas? Ok, yo te voy a dar la respuesta. No me interesa ahorita hacer ningún proyecto paisajístico, me interesa que se produzcan esas plantas para que cualquiera que vaya a hacer proyecto paisajístico de restauración de paisaje lo pueda lograr. Y entonces es entender que en los diferentes ecosistemas, los diferentes bosques que existen, en este momento estoy hablando de Maracaibo, pero que existen en cualquier parte, pueden tener viveros que se especialicen en propagar esas plantas que ellos ya tienen dentro de sus espacios y que puedan servir para tanto el crecimiento de la comunidad como recursos económicos para la propia comunidad y para ser los proveedores a las diferentes municipalidades para que tengan esas plantas para esos diferentes proyectos. Entonces, allí entendiendo, este es un esquema resumen de los diferentes tipos de bosques que tenemos allí en la ciudad, que ya lo hemos hablado, el bosque seco, el bosque muy seco, el bosque monte espinoso, el desierto y el bosque húmedo, ¿no? Entonces, a partir de allí, seleccioné cuáles de los viveros que actualmente, viveros institucionales, vamos a decir, existen en la ciudad, para crear estos tipos de viveros. Entonces, en el primer lugar, los viveros base. Es la consolidación de los viveros existentes. Seguimos con el reconocimiento de lo que ya existe. No voy a inventar el agua tibia. Entonces, el reconocimiento de los viveros existentes para propagar esas especies donde la zona de vida donde está inserto. Las reservas activas sería la necesidad de creación de nuevos viveros municipales, que Maracaibo no tiene solo uno, que no sirvan solamente como viveros, sino que sirvan también como zonas de protección activa de las cabeceras de cañada y zonas con alta vulnerabilidad ambiental. Y los viveros escuelas, que pueden ser estos viveros en parques, plazas, instituciones educativas, y viveros comunitarios, comerciales, conucos, cualquier cosa. No es casualidad que el Parque El Doral tiene un vivero. Entonces, por ahí vamos. Entonces, dentro de los 3 primeros viveros que habíamos propuesto, estaba el Centro Hortícola del Jardín Botánico de Maracaibo, que es el bosque seco tropical, el vivero del Paseo del Lago, que sería un vivero municipal que está en el Parque Metropolitano que habíamos comentado en el borde del lago, y el vivero de la Facultad de Agronomía de la universidad, que son 3 viveros que existen, que necesitan ser reactivados. Entonces son estos 3, el monte espinoso, los humedales y el bosque húmedo. Y la idea es que en diferentes sectores se detecten otros nuevos viveros que vayan apareciendo y se sumen a esta red. Esas dos las tenía apuntadas ahí. Por ahora, ya logramos hacer un primer, y bueno, para hacer todo esto, uno de los principales objetivos es la educación. Está escuchando un ruido por allí. Uno de los principales objetivos es la educación y ya hicimos el primer taller presencial. Hicimos, organizando desde acá, pero el taller fue realizado en el Jardín Botánico de Maracaibo. El primer taller fue de colecta de semillas y de propagación de semillas, que es el punto de propagación para árboles, por ejemplo. Porque es importante la capacitación o la actualización de los técnicos, de los profesionales o de los voluntarios que están trabajando ya en esos jardines que están en proceso de reactivación porque estuvieron cerrados por mucho tiempo por el proceso de la pandemia y la crisis en Venezuela. Entonces, eso es una de las primeras actividades que se está haciendo dentro de la red. Dentro de la red ahora tenemos 2 viveros, que es el del Jardín Botánico y el de la Facultad de Agronomía, y en este momento ya el 11 de noviembre va a ser el segundo taller
que es el taller de propagación de especies por fragmentos vegetales, ¿no? Que es también una manera de reproducción más que todo de las plantas de cobertura o trepadoras o plantas acuáticas y tal. Y otra de las misiones es llevar esta información a la comunidad en general, y por eso todas las actividades se van a ir grabando. Ya está al aire el primer taller. Claro, en un resumen de un taller de 4 horas está resumido el aula en 38 minutos, pero la idea es que sirva de refuerzo a los que ya participaron, pero también sirva de introducción a los nuevos viveros o a las nuevas comunidades que se quieran sumar. Bueno, este es el bonus. No sé si tengo tiempo, María Verónica. ¿Qué dijiste que no te entendí? Que a partir de aquí son unas 5 o 6 diapositivas de la investigación como bonus. Si no tenemos tiempo, paro aquí. Sí tenemos tiempo, pero me preocupa tu tos. O sea, por mí te puedes quedar hasta las 5 de la tarde, no tengo problema. No, tranquila. Entonces, bueno, hablando de esto, seguimos con el mismo tema, solo que ahora en otro lugar. ¿Cómo es la cosa? Es que me están preguntando una cuestión aquí. Iba a tomar agua ya. Entonces seguimos con el mismo tema, solo que ahora pasamos de Venezuela, vamos a México, que son 3 cosas puntuales que quería resaltar, que creo que es importante para el aula de ustedes. Este es parte de la experiencia de investigación, que es la experiencia de transformación cultural en el paisaje escuela. María Verónica Machado fue una de mis tutoras de cabecera. Así que parte de esta tesis fue dedicada a ella, claro, con todas sus notas maravillosas al lado de mi texto. Hablamos entonces de un paisaje volcánico, pero a pesar de ser volcánico, que nosotros no tenemos en Venezuela, es un paisaje que también está siendo degradado, que es con una biodiversidad increíble, y que en este caso por la densificación urbana se está perdiendo, que es el paisaje del matorral de palo loco, que llaman, ¿no? El palo loco es esta especie que, como ven, es toda así loquita, y por eso se llama palo loco, que es una especie predominante dentro de ese paisaje de roca volcánica en esa región de la Ciudad de México que se llama el Pedregal. Entonces, dentro de este paisaje que vemos elementos naturales abióticos, como son las rocas, la roca volcánica, las rocas basálticas, y los elementos naturales. Bueno, aquí no se ve la fauna, pero hay una microfauna increíble, hay una fauna de insectos, mamíferos también muy rica. Y la riqueza como primordial de este matorral, que parece que es nada, es uno de los ecosistemas más biodiversos de México, porque en todas las grietas y cada huequito de esa roca volcánica es un hábitat para nuevas especies, que está siendo muy amenazada. Y en esta, bueno, las 2 fotos son del mismo fotógrafo, de Salas Portugal, que fue un gran aliado del paisajista Luis Barragán, que ambos, así como ellos, otros artistas y científicos apasionados por el Pedregal. Creo que en esta imagen se muestra muy claramente esa relación cultural y ecológica del paisaje, ¿no? Barragán usando la piedra, la roca volcánica, para crear nuevas estructuras. Entonces ese es el aporte cultural del hombre, para crear un espejo de agua que no existe, para crear una fuente a través del uso de esos elementos naturales, valorizando esa robustez de la piedra, esas grandes grietas de la piedra, y favoreciendo ese hábitat tanto para la flora y fauna de la región. Y por otro lado, por ejemplo, en arquitectura también, el arquitecto Juan O'Gorman, con la creación por ejemplo, este es uno de los edificios del campus universitario, con este mosaico que es todo hecho con roca volcánica. Entonces, aquellos elementos naturales, como el ser humano los transforma en cultura, y eso es el paisaje, es ese vínculo, esa
ese enlace y ese equilibrio entre el aporte del ser humano dentro de la naturaleza de la cual él forma parte, ¿no? Y bueno, este es el edificio de la biblioteca del gran mosaico hecho con roca volcánica, no solamente traída del propio Pedregal, sino de diferentes partes de México. Porque cada una, esas piedras no son coloreadas, esas piedras son de su color natural, solo que fue explorando en diferentes partes de México para conseguir los colores que dentro de su pieza de arte quería hacer. Y aparte de eso, la riqueza simbólica de cada uno de los murales, porque Juan O'Gorman, aparte de diseñar el edificio, él diseña los murales que están en las 4 fachadas del propio edificio, haciendo una representación de la cultura de México, desde el México prehispánico, el México colonial, el México contemporáneo y la universidad. Y este rico paisaje volcánico pues me llevó a la Ciudad de México y ver lo que les comentaba. Todo esto, el volcán está aquí. Todo esto fue un volcán que erupcionó hace miles de años y ocupó toda la lava, ocupó toda esta mancha que parece una caraota, un frijol. Y de hecho era mayor, pero que la densidad urbana se fue comiendo poco a poco y actualmente la ciudad universitaria, uno de los pocos relictos, queda ahora como un archipiélago en realidad ¿lo ven? Aquí. Esta era la mancha urbana en los años 50. La importancia de la ciudad universitaria como parte de uno de esas grandes, de las pequeñas islas de Pedregal que aún quedan de vestigios dentro de la ciudad. Entonces, así como lo vimos en la ciudad universitaria de Maracaibo, la importancia educativa y ecológica del campus universitario por su extensión, el campus universitario de la Universidad de México también tiene esa importancia y aparte de eso es patrimonio de la humanidad. Es uno de los 3 campus patrimoniales que existen en el continente americano. Y bueno, esta es la riqueza de ese paisaje en diferentes espacios de la universidad. Y una de las cosas por las que creo que es importante, que creía importante traerles estas 5 diapositivas a ustedes, era ver cómo esa biodiversidad, cómo existe biodiversidad en el más mínimo rincón, en la más mínima grieta dentro de lo que nosotros vemos día a día y que cada una de ellas tiene una función específica, ¿no? Así como en ese, ¿cómo se llama? El cuadro filogenético que hicieron Bulemar y Aristigueta en el Jardín Botánico, esta es como una especie de cuadro filogenético que hice recopilando las diferentes, ¿cómo se llama? Familias y grupos de especies que están dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal, para mostrarles cómo en proporción, por ejemplo, hay muchas de estas que están perdidas, que la mayoría son de plantas con flor, pero que hay unas a las que hay que prestar atención, sobre todo sabiendo que muchas de ellas, por ejemplo, haciendo ese estudio, muchas de ellas son plantas que tienen un gran valor reconocido desde el primer libro de plantas, de uso de plantas vegetales que se hizo en el continente americano, que es el Códice de Cruz Badiano, y varias de esos géneros de plantas forman parte de la reserva actualmente. Entonces, tienen un valor medicinal, ornamental o comestible, pero incluso es reconocido desde hace cientos de años. Por ejemplo, de todas estas pequeñitas son géneros que se han reconocido, pero específicamente hay 2 especies que sí están dentro del sí están claramente dentro de la reserva. Y así como es importante entender ese valor histórico y etnológico, que estas son las 2 especies que existen dentro de la reserva, por ejemplo. Hay otras especies que están en peligro de extinción y que todavía están dentro de la reserva. Entonces, dentro de esos proyectos de paisaje, de intervención, intentar reinsertar este tipo de especies que están en peligro también es un modo de preservarlas.
O, por ejemplo, especies que fueron reconocidas por otros científicos o por artistas, por ejemplo, ¿no? Esta es Helen O'Gorman, que es una gran ilustradora botánica, que tiene el libro de la flora de México y cómo ella muestra la parte de esa flora que está dentro del Pedregal, está también preservada dentro de esos trabajos de ilustración científica. Al fin, quiero terminar con esto. De todos los proyectos que habíamos hablado, incluso de que es trabajo de investigación, uno de los criterios que quería exponer mi trabajo de investigación era la conceptualización del paisaje como escuela, como lugar de educación. Entonces, en este caso específico del Campus de México, partíamos del estudio de la reserva, entonces sí se conservan esas especies de la reserva. Esa reserva puede ser de enseñanza para el propio campus, para el Pedregal de San Ángel, que es ese lugar de la lava, incluso para la ciudad. Entonces, ese continuum paisajístico y la expansión de la diversidad biocultural era la que nos llevaba a este paisaje escuela que entiende que hay vida en cada uno de los rincones en los que tenemos, sea espacio construido, espacio natural o espacio gestionado o lo que fuera. Y terminando con que es una pintura de Juan O'Gorman, ese arquitecto y artista plástico que les comenté en la facultad, en la biblioteca de la UNAM. Era una imagen en la que él, como estas manos, en teoría es como un autorretrato, ¿no? Es él viendo el primer mapa que se hizo en las Américas, que era el mapa de Tenochtitlán, que era el que ahora actualmente es el Centro Histórico de México, que era aquel espacio bordeado de agua con la Gran Laguna, y que en realidad él está viendo ahora una ciudad que es toda llena de concreto, y planos que continúan llenando de concreto, ¿no? Y eso, que no nos quedemos solamente en la crítica, sino también en seguir soñando de que eso sí que se puede dar y que es nuestra labor de nuevo, como parte estructurante del paisaje, el poder seguir escarbando y llevando a esa vegetación a recuperar sus espacios, porque al tener esa vegetación, por supuesto, vamos a crear nuevos hábitats para otra fauna que también también forman parte de ese paisaje. Ahora sí terminé. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer... Si alguien quiere hacer alguna pregunta de las que están allá en virtual, si no, yo quiero decir las cositas que anoté aquí. ¿Qué pasa, Al respecto. ¿Ah? No. En la libreta hay una, por aquí tengo el teléfono, tengo otra. Ya dejé de compartir. Sí, ya te vemos completa, gigante. A ver. No solo que Burle Marx dijo la misión paisajística del paisaje, creo que tú, o sea, no solo con la conferencia, sino con tu hacer a través de tu trayectoria, creo que materializas y llevas a la realidad todo lo que es esta cuestión de la misión pedagógica. Y es muy interesante cuando hablas de la misión pedagógica del paisaje, porque justamente en estos tiempos de cambio climático creo que es una de las cosas que nos apremia y que necesitamos. No solamente para restaurar el paisaje, porque al restaurar el paisaje, ¿qué hacemos? Extendemos nuestra habitabilidad en el planeta, que es lo que estamos dañando con todos los procesos que hacemos, sino que también hay otro, o sea, comienza como que a invadir otro giro necesario de conciencia en la humanidad que ahorita no se está dando, y es una cosa muy, muy necesaria entenderla. Y justamente dentro de esa misión pedagógica que hacía referencia a Burle Marx, o sea, lo que nos planteaste hoy y el discurso que ibanaste, lo ibanaste en torno a una relación ecosistémica. Primero nos llevaste de un macro, luego fuiste haciendo cuestiones micros, pero que esas cuestiones micros no están aisladas,
sino que están pensadas sistemáticamente y ecosistemáticamente. Y entonces eso es sumamente interesante, sobre todo cuando estamos hablando dentro de arquitectura, porque parece que la arquitectura solo es, yo como arquitecto hago mi edificio y ya está, y me sabe a ñoña lo que tengo en el exterior. Y justamente no es así. O sea, tenemos que entender que la arquitectura forma parte, no solo del paisaje, sino que también forma parte de la relación ecosistémica. Es un eslabón más dentro de la relación ecosistémica y me ha encantado que lo hayas traído de esa manera a esta clase, sobre todo en el programa de arquitectura, para que se comiencen a ver ese tipo de cosas. También nos decías que el paisajista no es reconocido, y ahí yo creo que lo entendí. Evidentemente no es reconocido porque lo que hace no beneficia al sistema de capitales de rentabilidad del suelo, sino que beneficia a los procesos terrestres, que hasta ahorita no existe ningún doliente. No sé qué va a salir de las conclusiones, que creo que es el año que viene que formula las conclusiones llevan a sesión de las Naciones Unidas las conclusiones del informe de los científicos del IPCC. De la COP. ¿Ok? También es otra cosa que me parece importantísima en la propuesta que hace sobre los viveros ecosistémicos, es que se está, al mismo tiempo que se está capacitando y se está creando conciencia, se está aprovechando ese quehacer pedagógico para fortalecer los procesos naturales. O sea, ya no es el contrato para buscar al señor a que recoja la semilla de tal y no sé qué, sino que ese proceso de hacer, y ahora te digo por qué lo veo importante, ese proceso de hacer viene dado a través del aprendizaje. Y me parece sumamente importante, porque justamente es una cuestión que estoy estudiando en filosofía. Lo que hacemos hoy en día es producir. O sea, estamos tan sumidos en los procesos de producción que ya no hacemos, sino que producimos. Y ese es justamente uno de los problemas que hay. Al transformar los procesos de aprendizaje en acciones, que es lo que se hace, que es lo que has hecho tú todo el tiempo, estás llevando a que la gente haga, no a que produzca, sino a que haga. Y eso es una cosa sumamente importante, porque todos los regímenes de dominio ahora económicos y políticos nos llevan a producir. O sea, nosotros creemos que hacemos, pero realmente no hacemos. Lo que estamos es simplemente produciendo. Y justamente Aristóteles decía, la vida es acción, no es producción. Y estamos muy perdidos de la acción y no de la producción. Entonces, es sumamente interesante que los procesos pedagógicos ahora, a partir de allí, de la concienciación por el paisaje, se estén llevando a la acción. Y con respecto al comentario, te quería aclarar algo, con respecto al comentario que te hizo Lorraine del espacio común. Eso salió de una conversación que tuvimos con ella, y justamente yo trato ahora de evitar el término público y te voy a explicar por qué. Estuve leyendo una antropóloga, ella es española, se llama Yayo Herrero, que dio una clase, de una conferencia tal y la vi. Y justamente después busqué uno de sus textos. Y ella como antropóloga, ahorita es ecologista y, ¿cómo se llama eso? Activista ecológica y ecofeminista además, nos habla de que el origen de la ciudad y de lo público tiene un origen excluyente y marginador. Y comienza a narrar, por ejemplo, Grecia. Grecia en su apogeo tenía 34.000 ciudadanos. 34.000 ciudadanos que eran los únicos que tenían derecho a utilizar el espacio público. Pero para que esos 34.000 ciudadanos fuesen ciudadanos, ellos necesitaban tener 34.000 esclavos, que no podían tener ni voz, ni voto, ni palabra, ni presencia siquiera en el espacio público. A la vez, esos 34.000 ciudadanos, para que fuesen ciudadanos, tenían que estar casados. Y tenían entonces 34.000 esposas que no podían hacer uso del espacio público, sino que estaban en sus casas.
Por otra parte, había también la gente que explotaba, y ese era el término, que explotaba la tierra para mantener a sus ciudadanos. En total, la ciudad estaba construida por 112.000 humanos, de los cuales solo 34.000 tenían derecho a utilizar el espacio público. Los otros 68.000 no tenían derecho a nada. Entonces, justamente, si seguimos utilizando el concepto de lo público, seguimos estando dentro de dominios de exclusión que no nos corresponden. Y justamente por eso es que yo recurro, y eso, el término del espacio común, recurro a eso, sacándolo de un texto que se llama Un Mundo Común, de Marina García, que está en internet, que es precisamente que ella habla de lo común por coimplicación. Claro, ella lo habla políticamente y solo en términos humanos. No lo lleva a términos interespecies, pero yo dentro del espacio común sí me traigo la condición de interespecie. Y por eso, justamente, pero que voy a aclarar, pero tampoco se lo había aclarado a Lorena, por eso justamente hago el cambio de la noción entre lo público y lo común, porque ya lo público por origen es excluyente. Y darte las gracias, o sea, nos dedicaste 2 horas de tu tiempo a cambio de nada, y yo lo único que tengo es agradecimiento hacia ti. No sé si ustedes tienen. ¿Cómo que a cambio de nada? Todas las conversaciones contigo no sé, sentarse con un gran maestro. No, la voy a buscar y concuerdo mucho con eso, porque una de las críticas, pasa que con la mujer de los términos eres tú. Tengo problemas con esta cuestión de la, vamos a decir, como que no es un trabajo educativo, es un trabajo que estaban haciendo en la época, eso es siglo XIX, Olmsted, con decir, para entrar en la plaza tienes que hacer esto, esto y esto, y también era esa segregación, no todo el mundo podía entrar al Central Park, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tarea para la casa leer ese texto, porque es una manera también de incorporar dentro del vocabulario esa idea, así como dentro de mi religión no me permite decir la naturaleza y el hombre. En todos los textos vas a ver naturaleza y el ser humano, por ejemplo, ¿no? Entonces en cada uno de los aprendizajes vas modificando también esos términos, y esos términos no son banales, esos términos también mudan modos de percepción y de concepción de los espacios. Hay un indígena de acá, que es filósofo, pedagogo, súper interesante, luego te paso el nombre, que él fui a una charla en estos días que así llorábamos, así fue una charla que fue multitudinaria y no sé qué, y el tipo hablaba unas cosas súper lindas, y una de las cosas más marcantes que dijo, que me recordó mucho tu discurso ahora, es que él hablaba de la ciudadanía, que él no creía en la ciudadanía. La ciudadanía está hablando de un ser humano que vive en la ciudad y que no es todo el mundo tampoco. Que él defiende más el concepto de florestanía. Aquí la floresta es bosque en portugués. Entonces, cuando habla de florestanía, es como, no sé cómo decir eso en modo de bosquenía, no pega, pero para tu clase sería casi que lo que tú estás hablando, que era montenizar. Entonces tú lo que estás haciendo es eso, estoy hablando tú porque eres la motivadora o la que está llevando esto, pero ustedes como grupo, con esta cuestión de montenizarnos, están llevando esa noción de la relación intrínseca que tenemos con la naturaleza, ¿no? Te voy a pasar los textos de él. No sé si hay alguna traducción al español, pero bueno, si necesitan en algún momento, y creo que fácilmente que se lee bien, pero creo que es un término que les puede ayudar también mucho en este taller, y de hecho así me marcó, y es una cosa que voy a continuar investigando de aquí para adelante.
No, muchísimas gracias por la invitación. Estoy así ansiosa de ver los resultados los procesos del taller. Yo te paso todo lo que vayamos haciendo y lo que se vaya construyendo. Muchas gracias. Laura y Gabriela y Mayra no tienen nada que decir. Dar las gracias. O sea, algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes por la Profesora invitación. Carla, muchas gracias por las recomendaciones y por las sugerencias que me dio acerca de los parques. Voy a ponerme a leer sobre ellos para cogerlos de apoyo de mi investigación. Gracias. ¿Ah? Que gracias por ampliarnos la mente con el tema de Montizar, nos dicen por aquí. Sí, ya les paso el link de este autor, ¿ok? Vale. Muchas gracias, Carla. Un abrazo enorme. Besos. Nos estamos viendo. Chao.